Bienvenidos, mi nombre es Dayana Arteaga, estudiante de segundo de bachillerato y miembro del Club de Periodismo. Estoy desde el Colegio Americano de Guayaquil y tengo el agrado, el placer de estar junto a la pionera en el periodismo, emblemática escritora, historiadora, líder de opinión, comunicadora, Jenny Estrada. ¿Cómo se encuentra? Yo muy emocionada de estar junto a ustedes y bueno, me hicieron madrugar, sí te cuento, Todos, todos. pero se justifica por el hecho de poder tener este encuentro. Además, estoy junto a mis compañeros que me encantaría que se presenten. Buenos días, soy un Ruiz, alumno de tercero bachillerato. Para nosotros es un honor tenerla aquí, lo de que pues cuando se supone que tuvimos que haber hecho la entrevista no se pudo, pero qué mejor manera que hacerla aquí, presencialmente, en la compañía de libros, súper importante en su carrera. Así es, estamos Y en un santuario, claro, una Sí, biblioteca es un santuario del exactamente. conocimiento y del saber, y eso es el ambiente que más nos reconforta para poder conversar, para poder intercambiar criterios. Gracias por haberme invitado, porque tú fuiste el primero que me mandaste un mensajito, yo no sabía quién eras. Entonces, identifique ese señor, porque si no, qué sorpresa, ¿no? Sí, claro. Pero dijo, no, soy del Colegio Americano. Entonces, bueno, ahora sí. Un gusto conocerla. Mi nombre es Gracias, Paulina Benítez, segundo bachillerato, Virginia, y es un agrado por fin conocerla y espero que gracias, disfrute esta entrevista, este conversatorio que vamos a tener y estoy muy contenta de tenerla aquí. Nosotros gracias, estamos contentos de tenerla gracias. aquí. Me gustaría introducir el tema de hoy y decir qué es la importancia de la escritura en el periodismo. Y para empezar, me gustaría preguntarle por qué el periodismo. ¿Por qué el periodismo? Porque lo sentí en un determinado momento de mi vida como una necesidad de comunicación. Yo soy una persona de temperamento extrovertido y pasaba las temporadas de invierno. Antes acostumbrábamos a pasar en los balnearios, ¿no? Las vacaciones escolares eran de 3 meses. Entonces mis niños estaban pequeños y yo me quedaba en Salinas, en la casa de familia, y lo que hacía era leer. Mis amigas jugaban naipe por la tarde. En mi casa el naipe no era una condición de vida, porque yo soy hija de una cantante de ópera y de un jurisconsulto. Entonces mi padre, que era un amante de los libros, me introdujo al mundo de la lectura y mi madre al mundo de la música. Pero ninguno de los dos jugaba naipe. Mi papá era gallero, jugaba en los gallos, que era por tradición de familia. Mis abuelos habían jugado eso. Entonces él también tenía gallos de pelea. Yo aprendí ese juego, pero con mis amigas no podía jugar gallos de pelea. Entonces ocurría que me quedaba sola, sin tener con quién conversar y seguía leyendo y lo que quería desarrollar como un pensamiento crítico para poder conversar el fin de semana era escrito, lo escribía. Y me pasaba leyendo y escribiendo. Y así nació por casualidad. Esas hojas escritas, mi ex esposo las llevó al director de Diario El Universo, que entonces era el doctor Sucre Pérez Castro, y el señor Francisco Pérez Castro también, y ellos determinaron que esto era lo que estaban buscando. Necesitaban la opinión femenina para la página editorial. Las mujeres esporádicamente mandaban una opinión al diario, pero no había una columna estable de opinión. Entonces me propusieron que me hiciera cargo de ese espacio y muy atrevidamente acepté que se llamara la opinión femenina, o sea, representaba a todas las Me mujeres. encanta. Hubiera sido mi opinión solamente para no pecar de vanidosa o de atrevida, ¿no? Pero no tenía la experiencia. Entonces dejé que el señor director pusiera el nombre de la columna, la opinión femenina, y el señor marido me puso el seudónimo, Jenny María Ignacia. Yo me llamo Jenny María Ignacia, pero era la opinión femenina por María Ignacia. Nadie sabía la otra parte de mi nombre. En ese tiempo se acostumbraba el seudónimo como en una condición de muchos periodistas. Por ejemplo, el gran ilustre ecuatoriano doctor Leopoldo Benítez Vinuesa escribía con el seudónimo de Alcino. El doctor Carlos Puy Vilazar escribía con el seudónimo de Cholo Honrado. Javier Benedetti, que era de mi generación, escribía con el seudónimo ZB, la marca de una ametralladora, la metralla de la palabra, ¿no? O sea, era simbólico el seudónimo
pero en cierta forma pienso que en esa época como que nos preservaba más en la privacidad de lo que debíamos mantenernos y en la imparcialidad también, ¿no? Aunque no creo en la imparcialidad. Nunca podría ser imparcial. Y me gustaría también añadir algo a eso, ¿no? Decirle, eh, ¿por qué para usted era importante cargar este seudónimo si quería que salga la voz de las mujeres al mundo? Sabes que fui un poco inconsciente en ese tiempo. No tenía conciencia de la trascendencia que esto podía tener. Eso me lo dieron los años. El conocimiento de esa trascendencia, cuando la fuerza del periodismo, la empecé a sentir en el momento en que la gente escribía al diario o la gente quería saber quién era esta María Ignacia y por ahí todo se filtra, todo se sabe, ¿no? Llegaron a saber quién era yo y ya pues ya estaba descubierto el misterio, ¿no? Y significó pues que en ese primer momento eh, se suscitaran como dos corrientes. La una aprobatoria de qué bien que una mujer esté ya opinando junto con los hombres en la página editorial del Universo. Y otra corriente, uy, ya se metió a cosas de hombres. ¿Quién sabe cómo irá a quedar? Y este es medio comunistoide, porque anda defendiendo a los pobres, anda defendiendo a las mayorías. Habla siempre de las mayorías oprimidas, que esto, que el otro, de la equidad y de la justicia social. Esta debe ser comunista. Entonces me etiquetaron, un poco me etiquetaron y sí fue durito. Pero no los compañeros, ¿ah? O sea, los grandes maestros del periodismo, los grandes puntales, fue lo contrario. Me abrieron el espacio, me recibieron con una cordialidad y con unas ganas de ayudarme a surgir, a impulsarme. Y allí yo me di cuenta que el hombre, cuando es seguro de sus valores, el hombre inteligente, apoya a la mujer y la impulsa. Y el hombre mediocre le cierra el paso. ¿Ves? Eso pasa, eso sentí yo. ¿Sintió en algún momento quizás de que por más que estas altas esferas del periodismo la apoyaban a usted, sintió que un sentimiento quizás de tristeza porque la mujer no tenía confianza en que alguien salga en su respaldo? Sí me dolió al principio que fueran las críticas peores vinieran de parte de las mujeres. Pero después una reflexión de mi padre, que era muy inteligente para guiarnos, me hizo caer en cuenta de algo. Me dijo, mira, si tú fueras panadera, seguro buscarías la excelencia y estarías haciendo los mejores panes de la ciudad y te caerían encima las panaderas. Estás escribiendo, estás haciendo periodismo en un área en que la mujer no ha penetrado antes, que es periodismo de opinión, análisis crítico de la situación política, social, económica del país. Te van a caer encima otras mujeres que no lo pueden hacer o que no están preparadas para hacerlo. Entonces eso me hizo pensar y él dijo, deja que el tiempo irá canalizando las cosas. Sin embargo, la etiqueta de mujer jodida no me la quitó nadie. Bueno, y según nuestras fuentes, Sí, perdón si nos equivocamos, usted fue la primera editorialista del diario El Universo. sí, sí. Y bueno, Antes, perdóname, no se preocupe. antes no se llamaba editorialista. Editorialista, la página central de un diario tiene una columna que se llama el editorial del periódico, que es como la opinión crítica del diario, por dónde va la política de ese periódico. Pero los demás nos llamábamos columnistas, ocupábamos columnas de opinión. Ahora es que le dicen editorialistas a todo el mundo. No, editorialista es el que escribe el editorial oficial del diario. Los demás somos columnistas. ¿Mm? Muchas gracias por la aclaración. Bueno, ¿qué cambios usted sintió desde que la mujer se unió al periodismo? Bueno, yo fui sola durante 10 años ocupando ese espacio. No hubo otra mujer. En Diario El Universo, luego por la necesidad de analizar y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, había cosas que no estaba de acuerdo la política del diario con mi forma de enfocar los problemas o de analizarlos. Y muy cortésmente me cerraron la columna. Sí, esas cosas de
tu ilustrado criterio sabrá comprender que el espacio es cada vez menor y que vamos a tener un lapso de eh, receso en tu columna, ¿ya? Me fui a otro diario, me fui a diario El El Telégrafo, telégrafo. que era dirigido por don Eduardo Arosemena Gómez. Y Eduardo Arosemena me dijo, haga lo que quiera. Le dije, ¿cómo lo que quiera? Haga la columna de editorial, de la página editorial. Pero aparte de eso, ¿le gustaría hacer reportaje? Sí, señor, sí me gustaría. ¿Le gustaría hacer entrevistas? Haga lo que quiera. ¿Y le gustaría escribir en el suplemento dominical algo más literario? Sí, señor, haga lo que quiera. Eso sí no le podemos pagar. ¿Por qué? Porque esa era la política, ¿no? Haga lo que quiera, pero no. Después de unos 3 meses podría ser 50 sucres mensuales. En el Universo era 50 por artículo. Y acá iba a ser 50 sucres mensuales, no importaba la cantidad, era la emoción de poder hacer algo más en el periodismo. Y yo ahí sí considero que el reportaje me dio la medida de lo que es la conciencia social. Sí. Yo pisé tierra con el reportaje, porque fui a hacer reportaje de los problemas en el sitio de los problemas. Por ejemplo, en el malecón, que ahora ustedes y todos vemos tan bonitas las edificaciones de cemento, tan hermoso. Antes había altas edificaciones, caserones de madera, que eran las llamadas pensiones. Era la época todavía del tránsito fluvial del río. Y esas pensiones no eran otra cosa que las casas de prostitución. Disimuladas como pensiones, llegaba la gente del campo, una lancha llegaba por la noche, entonces veían pensión tal. Aquí hay hospedaje. Se hospedaban, claro, les daban un cuartito, los hospedaban y les incluían servicios adicionales si deseaban, que eran los servicios de las damas, ¿no? Que se ganaban la vida de ese modo. Creo que el primer reportaje que yo hice fue de las pensiones del malecón. ¿Y cuál fue la respuesta La a eso? respuesta fue página entera en un periódico. Y la respuesta fue que la intendencia clausuró las pensiones. Entonces sentí la fuerza del reportaje, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y después me lancé a la entrevista. Entonces el Universo dijo, regresa. Ay, Ya había otra generación dirigiendo el diario. Entonces eran mis amigos Francisco Pérez Febres Cordero, Carlos Pérez Perazo. Me dijeron, vuelve, necesitamos entrevistas a políticos, a empresarios, a gente de pensamiento. Ven, haz lo que quieras. El haz lo que quieras tenía límites, pero era una oportunidad. ¿y alguna vez dudó de esa capacidad para hacer lo que usted hace? Lo que dije antes, lo repito, tú no mides tu capacidad. Lo que te impulsa es el entusiasmo y la vocación a seguir, a querer hacerlo, a querer Claro. servir, a querer hablar por los que no tienen voz, a querer denunciar lo que otros no pueden hacer. Tú tienes el arma y esa arma es tu palabra escrita en el periodismo o tu palabra hablada en la radio y en la televisión, ¿no? ¿Y usted cree, algo rápido, cree que era más importante en ese momento expresarse mediante la escritura más que al hablar frente y tratar de convencer a la gente mediante la... Siempre será importante expresarse a través de la escritura. Siempre. Porque si tú estás en la computadora, en el medio electrónico, tienes que escribir. Vamos a decir TikTok, todo no es TikTok, ¿verdad? La historia hay que narrarla. El hecho que estás viviendo hay que narrarlo. Eso es periodismo. Y tienes que poner tu opinión, porque eso es periodismo crítico, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has dicho. Haremos una breve pausa y enseguida volvemos para hablar más del tema sobre la escritura, qué tan importante es. Mira, en televisión dice, ahora vamos a una pausa comercial. La escritura es una parte importante del proceso de comunicación, no tan solo como medio de comunicación, sino también como fuente de poder, como necesidad social y como una manera de obtener conocimiento y de resolver problemas. Lindemann, 1987. Mi nombre es John Ruiz, alumno de tercero bachillerato, y estamos de retorno en este espacio junto a una de las periodistas más conocidas a nivel nacional y junto a mis compañeras entrevistadoras,
Dayana Arteaga y Paulina Benítez. Querida Jenny, quisiera empezarle preguntando, ¿de qué manera ayudó a desarrollar la escritura su libertad de expresión? Absolutamente fundamental. En primer lugar, para ser buen escritor tienes que ser buen lector. No puedes saber escribir si no sabes leer. Si toda mi vida había tenido un libro cerca por un padre lector, igual que con la música, tuve una madre vinculada a la música, tocó el piano y mi formación académica era para ser pianista, pero el bagaje de conocimientos que los libros me dieron me permitieron poder ser buena escritora. Perdón que lo diga en mis términos, pero si no hubiera sido así, no hubiera surgido la segunda etapa de mi vida en el proceso de convertirme de periodista e historiadora, ¿no? Entonces fue la narrativa, fue la forma de manejar el tema y de saber comunicarlo, fue lo que me ayudó muchísimo. ¿Y de qué manera lo logré? Siendo cada vez mejor lectora. Yo no puedo vivir sin leer un libro, no puedo entender cómo digan que lo lea por la pantalla, no, me gusta el libro de que me pese, me gusta sentirlo, olerlo, pasar las páginas, marcarlas e ir aprendiendo lo que hay allí y por lo menos me leo 2 libros por semana. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros los jóvenes que muchas veces nos alejamos de la escritura? Hija, están en un grave dilema. La tecnología ha invadido sus espacios. Yo compadezco a la generación de ustedes, porque por más esfuerzo que quieran hacer, todo se baja del internet. No se investiga como se debería hacer y como tuvimos que hacerlo nosotros y la generación de mis hijos. Y en parte la generación de mis nietos. Ustedes les mandan un trabajo, tac, Wikipedia, chic, chic, copy page. Eso no es así. Eso no puede ser así porque les está bloqueando su inteligencia, les está bloqueando su capacidad de raciocinio, su creatividad y su sentido crítico. Si solamente van a atenerse a la opinión que ya está en el internet. Y los deberes que les mandan es así. Está en la página tal, busque Google, tal cosa y tal otra. Entonces los compadezco, porque ¿cómo van a poder desarrollar su capacidad de escritores si no la practican? Esto es un ejercicio diario. La palabra es fundamental en el ser humano, la palabra hablada para los que hacen radio. Buen hablar. Hay quienes hablan con faltas de ortografía, perdónenme. No saben conjugar los verbos y no saben usar el artículo. Están diciendo, por ejemplo, la marea cambia el tiempo. O sea, no manejan bien ni los artículos ni los adjetivos. No saben lo que es un adverbio. No, nada, no importa esto. Es como que ha habido un cambio que fatalmente retrasa el uso de nuestra inteligencia. Exactamente. ¿Qué referentes nos daría usted para mejorar esto? Díganme ustedes cómo lo sienten, cómo se sienten frente a esto. Ustedes que tienen que escribir y que tienen que llevar un programa o que se preparan para hacer periodismo, ¿cómo se sienten? Creo que es un trabajo más personal, creo que queda más en nosotros y lo podemos notar como hay mucha libertad. Si tú quieres realmente desarrollar tu pensamiento crítico, queda en ti y por eso ves que hay muchas personas que realmente no hacen un esfuerzo. Entonces, los preparados, los que realmente se esfuerzan, salen fenomenal, salen como graduados de las mejores universidades, pero no es un caso que uno ve mucho, porque no se nos pone esa presión. Nómbrame 2. No quisiera ponerte compromiso, pero no voy a insistir en el nombramiento. Pero dígame cómo se siente, porque yo siento el asunto trágico, lo siento de fuera. Y bueno, en sí, La estoy de acuerdo con herramienta usted. del buen escritor es el buen libro, pues. Estas son nuestras herramientas, esta maravilla que nos rodea, más la que ustedes pueden aportar escribiendo. ¿Qué es lo que a mí me lleva a la historia? El tratar de darle profundidad al periodismo. Es decir, no escribir lo superficial, lo que otros están escribiendo, sino ir más a fondo, ¿no? Problema de agua potable en Guayaquil. ¿Cuándo se genera? ¿Desde cuándo? Desde la época colonial.
viene este problema, cómo se surtían de agua en la colonia, cómo fue en los primeros tiempos de la República y cuándo tuvimos agua potable. O sea, si voy a entrevistar al gerente de agua potable, yo tengo las herramientas en mi mente, pues. Yo sé lo que le voy a preguntar. No es él el que me va a conducir la entrevista ni me va a decir lo que quiere que le pregunte. ¿O no? Es así, ¿verdad? Tienes que prepararte y eso solamente lo da la lectura. Y luego, para expresar lo que quieres, así sea en la radio, tienes que escribir un texto y ese texto es el que da la clave para lo que vas a analizar. Sí, así es. Mire, pongo un ejemplo inmediato, el que está en el tablero de radio, prensa y televisión, prensa escrita y televisión, el caso del futbolista Castillo, ¿verdad? Uno tiene que estar actualizado en la información, no solamente del tema que te va a manejar en el programa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que haya habido una federación deportiva nacional que inscriba sabiendo que era un dolo lo que estaba haciendo? El señor nace en Colombia y lo hacen nacer en playas y presenta documentos falsos en vísperas de un mundial donde ya ha clasificado nuestra selección. Y si lo incluyen en la selección, ¿qué pasa? Le desbaratan todo el calendario mundial y queda Ecuador en vergüenza mundial. ¿Qué hay que hacer? No va el señor pues a Qatar. ¿Y quién lo va a decir? Ustedes, los periodistas, ¿están preparados para decirlo? ¿Quién es Castillo? ¿En qué puesto juega? Buena pregunta. Ah, Ahí yo sí está. lo sé. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Exacto. Es que Ahí yo le doy toda la estamos. razón. Ahí estamos. El buen periodista tiene que ser primero estar bien informado para saber informar. Tiene que estar preparado, ¿ya? Y eso es la lectura de periódicos, eso es escuchar la radio, atender y decir, no, a mí esto no me parece. Caramba, yo soy bisabuela y a mí no me parece que el tipo se vaya a Qatar. Mándeme a mí, pues, para que yo algo. Pero este señor no merece, nos hace quedar en vergüenza. Y solamente por no desbaratar el calendario mundial, no sacan a Ecuador de la participación en el mundial. No es justo, no es correcto, ¿no? Pero no es justo. Entonces, primero, recapitulando, prepararse, Sí. leer mucho, escuchar mucho, intercambiar opiniones, juicio crítico personal con sus maestros, confrontar las opiniones, escuchar lo que el maestro y la maestra les dice, porque ellos tienen conocimientos propios y se están actualizando constantemente. Si no pierden el trabajo, pues si no están actualizados. Claro. Tienen que actualizarse, además de actualizarse en conocimientos, en la tecnología. Imagínense dando clases online. Un médico formado online. No me ponga una inyección, pues por favor. No, Así es. no Un sabe ni dónde tremendo me la va a retraso. clavar. Vivimos una época catastrófica, no solamente por la pandemia, sino por lo que la pandemia ha generado en la humanidad, ¿no? Creo que nos desviamos del tema, porque yo quería No, hablar de la sí. historia. Nadie me ha preguntado cómo llegué a ser historiador. Entonces, ¿cómo llegó a ser historiadora? Yo lo dije ya en comienzo porque quería hacer un periodismo más profundo y me empecé a investigar. Y empecé a investigar y me apasioné de la investigación. Y por el periodismo empecé a hacer trabajo de historiadora, sin saberlo. Pero por el Año Internacional de la Mujer se aproximaba, 1975, teníamos compromiso con Naciones Unidas, conformamos un comité nacional y alguien me preguntó una vez, oye, ¿desde cuándo vota la mujer en el Ecuador? Fue de Vistazo que me encargaron un reportaje. Yo no sabía. ¿Desde cuándo vota la mujer en el Ecuador? No sabía. Me acordé que una vez en un congreso en Costa Rica alguien había mencionado que Ecuador era el primer país. ¿Y cómo sería esto? ¿Y quién sería? ¿Y quién fue la primera mujer? Y me puse a investigar. Y me di con que era la doctora Matilde Hidalgo de Procel y estaba viva y vivía en Machala. Dije, yo tengo que ir a entrevistarla. Cuando ya iba a entrevistarla, ocurrieron una serie de incidentes. Finalmente la doctora murió antes de que yo llegara. En fin, pero escribí su biografía como que el destino dijo, te vas a encontrar con ella después de muerta, no en vida. Porque en vida la tuve a mi lado en una reunión. Yo llegué a una reunión y había al lado mío una señora muy compuesta. Entonces ella era algo así como mi edad, como yo soy actualmente. Y yo la miraba, que esta señora conversaba, pero formalmente, ¿no? Sí hace calor, sí hace calor. Sí. O sea, esas cosas triviales que uno conversa. De pronto la llamaron para que dé el discurso de brindis para la persona que homenajeaban esa noche. La oí hablar
y me quedé, qué fantástico esta mujer. ¿Quién es? La primera médica del Ecuador, me dijeron. Es la pionera de la medicina en el Ecuador. ¿Y cómo se llama? La doctora Matilde Hidalgo de Procel. Esta es la misma del voto. ¿Cómo? No, yo tengo que ir a verla. Pues la doctora murió y yo no pude verla. O sea, nuestro encuentro fue fugaz como un relámpago, pero fue después de muerta que ella se encontró conmigo y yo me encontré con ella y ella despertó mi vocación de historiadora. Porque reconstruyendo su vida y escribiéndola paso a paso, me di cuenta de que si ella había podido sobrellevar tantos obstáculos, cualquier mujer puede, con objetivos claros y con preparación, avanzar correctamente, ¿no? Claro, Y eso fue lo que hice. claro, mujer inspira mujer, ¿no? Sí, sí, Sí. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces podemos decir que ella le inspiró a que usted pueda triunfar en el Por periodismo. supuesto, porque escribí el primer libro y tuve la suerte de que ese libro, que hoy ya tiene 16 ediciones, en otro país sería rica con ese libro. Aquí debo agradecer la recepción que ha tenido, Sí. ¿no? Y la multiplicación del conocimiento de esta grandiosa mujer que hoy ya no es una ilustre pionera, desconocida. Antes era una desconocida para todos. Yo iba de puerta en puerta. ¿Me puede auspiciar este libro, Casa de la Cultura? ¿Y quién dice que es? La primera médica y la primera sufragista. Ay, pero yo no la conozco. Pero ¿cómo la va a conocer si recién voy a publicarla ahora? Pues así de puerta en puerta tocando hasta que la Universidad de Guayaquil me abrió las puertas. Y aquí debo confesar algo con respeto a quienes van a ir a la universidad, porque yo no pertenezco a la generación que era obligación ir a la universidad. Para nosotros era algo opcional, las mujeres, a ir a la universidad. Yo soy autodidacta en ambas profesiones. Alcancé el nivel de licenciatura en el periodismo por la reforma a la ley vigente en el año 1976, me parece que fue, que mediante una tesis presentada y 5 años de práctica podíamos acceder a la calificación de licenciatura, ¿no? Y alcancé ese nivel en periodismo, pero en la historia soy autodidacta. No hay ninguna universidad en Guayaquil que le ofrezca la carrera de historiadora. No hay, no hay. Entonces, uno tiene que formarse, y el autodidacta no es que jactarse de lo que sabes, es mucho más difícil. Uno tiene que ser más disciplinado, y tenemos que estudiar más, tenemos que fijarnos más en la forma y en el fondo del tema que estamos manejando. Eso es. Entonces, podría decir que nunca dejó de estudiar. Nunca dejaré de Nunca estudiar, dejó de estudiar. nunca dejaré de estudiar. No podría. Cada día hay algo nuevo, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Y bueno, y donde que estábamos comentando, ¿usted con qué se queda? ¿Con el periodismo radial, escrito o televisado? De los tres que los he practicado, yo le concedo la mayor potencia a la radio. La fuerza de comunicación que tiene la radio es increíble. Es increíble y no creo que sea destronada. Porque la televisión tiene que estar frente al aparato. Mientras que acá, ahora este aparatito que el celular te permite Sí, ir escuchando radio donde estás. Vas manejando y vas escuchando radio. O sea, la fuerza de la radio es poderosísima, poderosísima. Me quedaría con la radio. Y bueno, estoy de acuerdo con usted porque nosotros, el Club de Periodismo, hacemos radio en la Universidad Católica y qué vamos algunos viernes y salen los programas los lunes y hablamos de diferentes temas como del amor, la salud mental y creo que nos falta hablar de la escritura, la verdad. Hablen de la nos falta. vejez. También, Hablen de por qué también. la sociedad nos margina a las personas mayores. Exactamente, sí. Si yo Un le digo buen a tema. usted que estoy aquí sentada en este momento, ¿cuántos años tengo? Si lo hubiera dicho afuera, no me invitaban. Ah. Si les digo aquí, tengo 82 años de salud mental y física, gracias a Dios, y en plenitud de facultades, sigo trabajando, sigo haciendo opinión, y sigo enseñando, y sigo teniendo tertulias con los estudiantes, Yo conversatorios, creo ¿no? que eso es lo importante porque deberíamos estar enseñados para más bien hablar con las personas mayores, invitarlas, porque ellas son las que tienen el mayor conocimiento de todos, incluso que en ciertos profesores. Y yo creo que debería ser muy importante eso, cambiar ese chip que tiene estas sociedades y tomar en cuenta lo que acaba de decir. Así es porque está todo relacionado con la producción.
Claro. Sí. Tú eres Sí. productivo y tú ganas hasta cierta edad, tú eres importante, pero cuando ya dejas de producir, ya la sociedad te arrincona. Eso es lamentable, pero no nos dejamos los viejos tampoco. Y se No enfrenta, vamos a dejar. y hablando esto de la productividad, porque es algo muy vigente, incluso hasta el día de hoy, que siempre tienes que ser productivo. ¿Alguna vez sí. ha atravesado un bloqueo? ¿Y cómo lo ha atravesado también? No, es que no es fácil ser historiador, no es fácil. Para los libros no hay apoyo, pero eso lo conversaremos en otro momento. Porque que- me apena terminar esta Sí. charla tan grata. Ha sido un placer conversar sobre Gracias. la importancia de la escritura en el periodismo. Me quedo con lo que usted ha dicho. Me ha encantado todo lo que usted ha dicho. He aprendido muchas cosas, como que uno no mide su capacidad, que uno estudia siempre, qué obstáculos usted tuvo que pasar, cómo ha recorrido en todos estos años. Y agradezco mucho por haber estado aquí en esta charla con nosotros. Yo soy la agradecida de la oportunidad que me han dado de tratarlos a ustedes, de conocerlos y de estar en este colegio, que es un colegio de gran tradición para la ciudad. Yo me quedaría retomando la pregunta anterior de cuáles serían nuestros referentes a los jóvenes. Usted es mi referente desde este momento y pues me voy a inspirar en su trabajo, en la productividad de siempre. Muchísimas gracias realmente por aceptar esta invitación. Y pues sí, o sea, con alguien con una trayectoria tan grande y tan emblemática, me siento tremendamente agradecida. Yo reitero los sentimientos de agradecimientos de mis compañeras. Yo creo que esto sin duda ha sido más que una clase. Más que una clase. Y me quiero quedar con una frase que dijo, que para mí creo que hay que considerar mucho, que mencionó, el hombre inteligente apoya a la mujer. Yo creo que hay que incluir más eso. Y unirnos y no estar separados, porque con todos los problemas que el país pasa, no necesitamos dividirnos. Una sociedad Necesitamos unirnos. necesita del trabajo conjunto de hombres y Sí. mujeres, Así no es. separados. Sí. Trabajo juntos para una sociedad más equitativa, menos injusta como la que vivimos. Gracias, gracias a los Muchas Muchísimas gracias a ustedes. gracias. Muchas gracias.